acerca de el derecho mercantil, ¿verdad? Una de las ramas del derecho bonitas, ahí ya le vamos a ir tomando cariñito ya cuando vayamos entrando más en materia, ¿verdad? Creo que hasta ahorita pues vamos conociendo solo la parte pues muy general, digamos, de esta materia del derecho, pero ya van a ver ustedes cuando ya entremos, creo yo, a los contratos, ya va a tener un poquito más de sabor esto, ya vamos llegando, ¿verdad? Es necesario pues conocer todo lo que enrolan los contratos mercantiles y no solamente de una vez irnos a los contratos, eso sería muy sencillo, ¿verdad? Pero ¿de dónde vienen y por qué vienen los contratos? ¿Para qué? ¿Verdad? Entonces, de eso se ha tratado estas dos últimas sesiones de trabajo. La de hoy creo que será ya la sesión final acerca de la teoría general de las obligaciones y contratos mercantiles. Voy a compartir mi pantalla para poder, pues, ya empezar a trabajar el tema de hoy. Les recordatorio de siempre, por favor, si ustedes quieren participar, recuérdense que no puedo ver el chat mientras estoy compartiendo la pantalla, así es que, pues, pregunten libremente, ¿verdad? Ustedes tienen toda la libertad aquí de preguntar y yo, pues, la obligación de responder las preguntas que ustedes hagan sobre los temas que vamos tratando de compartir. Si es de los temas anteriores, igual, con mucho gusto, pues estamos ahí para servirles si ha quedado alguna duda, si les ha generado alguna inquietud, alguna pregunta. Recuérdense, por favor, y se los digo de veras con todo respeto y sinceridad, las preguntas que ustedes no se atrevan a hacerme, yo sí me voy a atrever a hacérselas en el examen. Entonces, si le quedó alguna duda y la podemos compartir con todos y a muchos de nosotros, nos va a servir para aclararnos ciertos puntos, pues hágala, ¿verdad? Creo que es mejor tener una buena anotación y no tener una bonita duda para el día del examen. Y ahí sí, mire, el día del examen, no sé, siempre me da amnesia, ¿verdad? Se me olvida todo lo que hemos platicado ese día nada más. De ahí, pues trato de recordarme casi siempre. Así es que, pues paso a compartir mi pantalla una vez más. Si ustedes quieren preguntar, con gusto yo estoy para poderles atender. Bien. Listos, pues. Nos vamos a la presentación para el día de hoy. La presentación para el día de hoy, pues ya vamos acercándonos un poquito más, como les dije, a los contratos mercantiles. Hoy, antes de entrar ya en materia de la contratación mercantil, como ya hemos venido poniendo los ejemplos, hemos practicado inclusive estos contratos, pero pues nosotros como estudiosos del derecho necesitamos conocer el porqué de los contratos mercantiles. Las personas que nos van a contratar a nosotros, pues ellas les interesa el puro contrato, pero para darle un consejo a alguien de cómo se contrata, qué contrato puede suscribir, pues yo tengo que conocer qué le estoy aconsejando, pero si ni yo mismo sé qué estoy diciendo, entonces, ¿qué estoy aconsejando? Por eso es oportuno que conozcamos primero estas obligaciones y contratos mercantiles. Como siempre, y antes de pasar a nuestra pues parte formal del día de hoy, siempre alguna reflexión para que le quede a usted en su corazoncito en esta noche. El coraje no siempre ruge. Algunas veces solo es una silenciosa, pero poderosa voz interior que dice, mañana lo volveré a intentar. No sé cómo estuvo su día el día de hoy. No sé cómo ha estado su mes, que ya vamos terminando, ¿verdad? No sabe cómo ha estado su situación personal, quizás la parte anímica, la parte laboral, la parte económica. Pero recuérdese que no hay que darse por vencido. Lo que tiene usted que tener seguro es que así está usted dentro de su corazón. Quizás por fuera solo se mira un gatito, pero por dentro usted es ese conquistador. El león es el rey de la selva, ¿verdad? Pero es un conquistador porque día con día dice, mañana lo volveré a intentar. Si no, este animalito se muere de hambre, por ejemplo, ¿verdad? Usted sabe que los animalitos que están en cautiverio tienen garantizada comida todos los días, quizás todos los días, ¿verdad? Pero los que andan en libertad, luchando como usted y como yo, ¿verdad? A través de nuestro trabajo, luchamos todos los días
por conquistar algo más, mañana lo tenemos que volver a intentar. No nos podemos dar por vencidos tan solo con el resultado que llevamos hasta hoy. Por hoy ya fue suficiente. La Biblia dice, cada día tiene su propio afán. Entonces el afán de hoy, miren, con esta bonita clase de derecho mercantil va a terminar. Pero recuérdese, mañana lo volvemos a intentar. ¿Sí? Un día más, hay una oportunidad más. Entonces, no se dé por vencido. Siempre, mire, su vista al cielo, implorando pues la sabiduría, la misericordia y la fortaleza. Pero usted tiene que poner el esfuerzo, la determinación y el coraje. Así es que, ánimo pues, lo que esté pasando, no se preocupe. Si es un problema, hay una solución. Así tiene que ser la cosa, ¿verdad? Bien. Recordemos que, de principio, ¿qué es un contrato mercantil? Un contrato mercantil, ¿sí? Va a ser un acuerdo. Y lo ponemos de carácter privado para mentalizarnos que estamos, pues, dentro de la esfera del derecho privado. Ya sabe usted que hay dos clasificaciones de estas grandes ramas del derecho, el derecho público y el derecho privado. El derecho público es nuestro quehacer en relación a las obligaciones que tenemos para con el Estado. Pero el derecho privado es lo que nosotros decidimos hacer o no hacer. Es decir, yo no tengo por fuerza que acceder a ciertos contratos mercantiles, como por ejemplo las tarjetas de crédito que lo llaman y lo llaman y lo llaman. No lo tengo por qué hacer. No es obligatorio que lo haga. Es un acuerdo privado. Y este acuerdo privado puede ser verbal. Ya vimos nosotros que es una parte de la flexibilidad que tiene el derecho mercantil, o puede ser escrito, ¿sí? Y pues dentro de este acuerdo, tal como estamos aquí en la definición que tenemos en la diapositiva, se recoge la voluntad de las partes firmantes. Y esto va a ser, pues, por cierta materia mercantil, es decir, la naturaleza del contrato que vamos a suscribir es mercantil, que bien puede ser la prestación de un servicio o la realización de un determinado objeto u obra. Los contratos mercantiles tienen mucho más alcance que los civiles. Y si ya, digamos, estamos incluyendo dentro de estas definiciones los términos como obra, por ejemplo, es porque dentro de la contratación mercantil nos vamos a estudiar también contratos que tienen esa terminología, obra precisamente, o sea, dentro de lo mercantil. Por eso fue que le pedí que dentro de las leyes que usted pueda ir adquiriendo, ya sea lo va a hacer ahorita o pues un poquito más adelante cuando ya entremos de lleno a estas materias, le pedí la ley de derechos de autor y derechos conexos. Ahí hay ciertos contratos que tienen relación precisamente con ese vocablo obra, ¿verdad? Hoy lo que nos interesa a nosotros es estudiar o entender cómo es que nacen, cómo es que se dan y de dónde es que surgen los contratos mercantiles. Y los contratos mercantiles tienen una clasificación que, dicho sea de paso, aquí vamos a enumerar algunas de las formas como se van clasificando los contratos mercantiles. No quiere decir que esto sea la única fórmula de clasificar los contratos mercantiles. De hecho, existen muchas fórmulas. ¿Por qué? Porque va a variar la naturaleza de la contratación mercantil según el lugar del planeta Tierra donde estemos. Aunque, dicho sea de paso, y es oportuno recordarles, que la contratación mercantil, a la diferencia quizás con la contratación civil, es de carácter erga omnes, es decir, es oponible ante todos los hombres. Y además, la contratación mercantil tiene una característica muy particular que es la universalidad, es decir, un contrato mercantil no solo va a valer en un lugar, sino que puede ser extendido a cualquier parte de nuestro planeta Tierra. Algunos de los estudiosos le llaman la extraterritorialidad de la contratación mercantil. ¿Por qué? Pues porque va a tener efectos más allá de un territorio determinado. Usted mismo se ha dado cuenta cuando quizás usted ha comprado algunos bienes que pues provienen de otro país. Por ejemplo,
nuestro mayor fuente de compra es el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí compra usted zapatos, ropa, computadoras, carros, perfumes, vestidos, playeras, eh, su computadora quizás de por allá vino, ¿verdad? Entonces, ¿y qué hizo usted? Pues un contrato a través de Internet y se la enviaron pues de algún lugar de allá por los Estados Unidos. Entonces, por eso se llama extraterritorialidad o universalidad de la contratación mercantil, pues porque el contrato es plenamente válido. Por supuesto que usted compró una computadora nueva, por ejemplo, de alguna marca, ¿sí? ¿Verdad? Y le cubre la garantía, y le cubre la garantía inclusive hasta nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? Siempre y cuando usted cumpla con ciertos requisitos de registro y uso de software, ¿verdad? Entonces sí le van a cumplir la garantía. De lo contrario, no, ¿verdad? Entonces, todas estas son reglas que se dan a nivel internacional. Por eso es que es oportuno conocer adecuadamente cómo se van a clasificar los contratos mercantiles. Y los contratos mercantiles en un inicio se pueden clasificar por las obligaciones de las partes, es decir, los que intervienen en la realización de un contrato mercantil. De esa cuenta, los contratos mercantiles pueden ser unilaterales cuando solo recae la obligación en una sola de las partes. Es decir, la otra parte no queda obligada. ¿Sí? Perdonen, voy a regresar solo para darle ingreso a quienes están por ahí pendientes. Bien. Muy bien. Entonces estábamos aquí y las obligaciones pueden ser unilaterales, decíamos, ¿verdad? Cuando solo una de las partes está obligada a cumplir con ciertas y determinadas circunstancias. La otra parte no lo está, ¿verdad? En el derecho mercantil es un poquito complicado encontrar este tipo de contratos, porque usualmente en el derecho mercantil los contratos son bilaterales. ¿Qué quiere decir? Ambas partes tienen obligaciones recíprocas. Usted va a adquirir un bien, su obligación es pagarlo. Y usted va a decir, Lali, pero fíjese que yo lo compré al crédito. Sí, pero tiene la obligación de pagar un crédito. Y la obligación de pagar intereses y mora, inclusive. Lo compré a través de bisacuotas, pero tiene la obligación de pagar la cuota. Es decir, la reciprocidad de derechos y obligaciones nace a partir de que yo tenga una carga que cumplir. Esa carga puede ser el pago. O usted va a decir, fíjese que yo fui y solo voy a hacer un cambio de mi vehículo, como una especie de permuta. Sí, pero entregó su vehículo. Es decir, hay obligaciones recíprocas. Lo que sucede es que la naturaleza de lo que usted negoció, quizás no hay una relativa ganancia de lucro, ¿verdad? Y lo digo de esta forma porque el comerciante nunca va a perder. A usted le van a dar un vehículo 2023 y usted va a entregar un vehículo 2022, pero resulta que tiene que pagar un valor de cambio. La cuota del seguro es un poquito más, ¿verdad? La cuota de los gastos de la documentación del vehículo. El comerciante no va a perder, jamás va a perder un comerciante. Por eso le dije, cuidado con las ofertas, porque las ofertas no significan que el comerciante esté perdiendo, ese está ganando. Lo que pasa es que a la vez que está ganando, está pues de alguna forma poniendo forzosamente a disposición suya productos que usted normalmente no compraría, en primer lugar. En segundo lugar, productos que al comerciante le van a generar, si no los vende, una pérdida realmente. Pero aunque le dé 2 por 1, 3 por 1, él está ganando, ¿verdad? De todas formas, va a estar ganando. No crea usted en todas los anuncios comerciales ahí, vacacionales, ¿verdad? Que paga 2 noches y quédate 3. No. Simplemente ahí hicieron los números y a eso que usted va a pagar, ya ellos tienen establecido cómo es que van a hacer 3 noches en vez de 2. No se preocupe. Bilateralidad
que me van a poder dar a mí los contratos mercantiles. La participación de dos personas es lo usual. También los contratos mercantiles, ¿sí?, se pueden clasificar por su perfeccionamiento. Por el perfeccionamiento de un contrato se clasifica en forma consensual o los contratos consensuales. Son aquellos que basta el consentimiento. No tiene que haber, digamos, una fórmula de pago inmediatamente, sino que solo con el consentimiento. Y no pensemos únicamente en los contratos de compraventa, sino que pensemos mucho más allá en los contratos, por ejemplo, de la contratación de un servicio como un seguro. Un seguro, quizás usted queda asegurado desde el día de hoy y su primer pago va a ser a finales de agosto, ¿sí? Ahí a usted ya consintió, la otra parte ya consintió. Si ocurre el daño que está previniendo el seguro, a usted le van a pagar, aunque usted no haya pagado. Algunas aseguradoras así lo hacen. Otras le dicen, mire, por lo menos tiene que cubrir el valor del 50% de la prima que usted contrató, el monto del seguro, ¿verdad? Pero ya está perfeccionado el contrato. No le están diciendo que no le van a prestar el servicio. Le están diciendo que usted tiene que cumplir con alguna condición para la prestación de ese servicio. Entonces, lo consensual es lo que yo acepto sin más, digámoslo así, ¿verdad? Es decir, hay una expresión de mi consentimiento. Cuando usted, por más que al del banco le ha dicho que no quiere la tarjeta, que no quiere la tarjeta, una de esas le dice, no, fíjese que ahorita no puedo. Muchas gracias. Quizás en otra oportunidad, a la siguiente vez, llega el mensajero y le dice, mire, don fulano y tal, aquí le traigo una tarjeta de crédito. Es del banco tal, su límite de crédito es tal, que no sé qué. Bueno, déjemela. Solo fírmeme de recibido. Y usted firmó de recibido la tarjeta, pero no el contrato. Pero ya la aceptó porque hay un consentimiento, ¿verdad? De ese contrato. ¿Cuándo se perfecciona o materializa el perfeccionamiento? Cuando usted hace uso del contrato, de la tarjeta de crédito en ese caso. Hubo un consentimiento, usted se quedó con la tarjeta de crédito. Y al usarla, pues ya terminó de expresar su consentimiento. Entonces hay que tener esa previsión que son los contratos consensuales, donde yo de alguna forma expreso mi consentimiento. Cuando usted va a parquear su carro en algún lado, y ahí, principalmente en la calle, ¿verdad? Los cuidadores de carros, es un contrato consensual, porque no, ni siquiera usted firmó nada. Usted se baja y ¿cuánto le voy a deber? ¿O cuánto va a ser? 20 quetzales. Todo el tiempo que se esté. ¿Le pago de una vez? No, cuando regrese. Saber si el que le cuide el carro va a estar ahí cuidándoselo cuando usted llegue como a las 2 de la mañana, ¿verdad? Entonces, esas son las cuestiones. Son cosas consensuales. Ya hemos perfeccionado contratos de esta manera y quizás no nos hemos dado cuenta. Porque lo normal dentro de los contratos es que el perfeccionamiento sea real. Es decir, en estos contratos, aparte del consentimiento, se necesita la entrega de la cosa o el bien. En la mayoría, en todos los contratos mercantiles, pero en su mayoría, los contratos son reales, porque usted adquiere un bien y aunque la entrega sea diferida, es decir, no sea en ese momento, tal como sucede en todos los contratos que ahora hacemos para la adquisición de bienes y servicios a través de la web, ¿verdad? Del Internet. En esos casos, los contratos entonces no se perfeccionan en forma consensual, sino que son reales. ¿Por qué? Usted ya dio el primer paso para esa realidad. Usted ya pagó, porque el bien no se lo mandan si usted no paga. A los 3, 4 días, 5 días, 8 días, 10 días, 15 días, hay una entrega de ese bien. Usted ya lo había pagado. Por eso es que esos contratos no son consensuales, esos son reales. Los contratos consensuales tampoco necesitan precisamente el cumplimiento de las obligaciones de inmediato por ambas partes. Entonces usted me va a decir, Lick, entonces la compra con bisacuotas es consensual. No, eso es real. Es real porque ahí fue a la inversa. El proveedor ya cumplió con la entrega del objeto y el que no ha cumplido con el pago es usted. Por eso es que es real, ¿verdad? Porque de todos modos usted ya tiene el compromiso de pago, que no se va a materializar inmediatamente ese compromiso de pago
por parte suya, no quiere decir que no se vaya a materializar. El compromiso de pago ya está dado. Usted tiene un plazo mayor, digamos, de la adquisición del bien para pagar. Ahorita que viene el mundial, ya van a salir el montón de objetos en Bisacuotas. Ahí va a ver. Si usted ahorita con su bono 14 compró su televisor high definition y su barra de sonido también de alta fidelidad para poder escuchar bien el mundial, porque esa charada va a ser de día allá y de noche aquí, creo yo, ¿verdad? Porque ahí se recuerda que es en un país donde no sé si son 18 horas adelante que nosotros, entonces va a ser distinto el horario. Pero creo que la mayoría de juegos serán por la noche allá, o sea que quizás es el día por acá, ¿verdad? Porque de esos países el calor es abrasador, ¿verdad? Pero también así lo puede haber abrazado a usted la bisacuota a la que se comprometió ahorita y pensar que en noviembre, octubre, noviembre, ese televisor va a estar más barato. Si no me cree, apúntelo. Apúntelo hoy, mire. Hoy, 26 de julio, yo le confirmo que ese televisor que usted compró hoy, tan caro, y esa barra de sonido, en esas fechas van a estar más baratas. Porque a eso se llama la ley de la oferta y la demanda. Ahorita no hay mucha demanda, hay poca. La oferta también es poca. Espérese que haya más demanda, hombre. Aguántese para comprarlo. Ya se va a poder dar un gusto para comprar ese televisor. Pasando entonces ya de la clasificación de las partes que participan en el contrato, del perfeccionamiento que le podemos dar, los contratos también se pueden clasificar por su nominación. Es decir, los contratos mercantiles tienen la particularidad de que los vamos a reconocer por el nombre que se les ha impuesto. De esa forma, entonces, los contratos mercantiles pueden ser nominados. Son todos aquellos contratos mercantiles que ya tienen un nombre definido en el mercado y nosotros así los identificamos. Si yo le digo leasing, si yo le digo factoring, si yo le digo tarjeta de crédito, si yo le digo una compra fast, si yo le digo seguro, un reaseguro, una fianza, usted ya identifica el contrato. Tal vez no lo ha hecho, pero sí sabe usted que a qué nos vamos a estar refiriendo. Y más en este curso donde vamos a estudiar esos contratos. Es decir, usted solo con el nombre puede identificar el contrato, ¿verdad? Entonces, eso se llama nominación, es decir, la identificación o el nombre que a cada uno de los contratos se les ha dado. Pero también en materia mercantil, como es muy flexible, existen los contratos innominados, y los contratos innominados son aquellos en los cuales no tienen ningún nombre. Para nosotros no hay nombre, pero la práctica mercantil les va a ir otorgando el nombre. Por ahí ya vamos a ver que esto se da más en nuestra naturaleza de contratación, en los contratos atípicos, no en los contratos que están ya debidamente regulados en la ley, porque los contratos que están en la ley usualmente tienen una nominación, es decir, tienen un nombre, porque la legislación no puede ser ambigua ni oscura, debe ser entendible y clara para que no haya ninguna confusión. De eso se trata el regular conductas, que son los diferentes tipos que usted mire en la ley. Así como vio los tipos penales y usted se recuerda que homicidio, parricidio, asesinato, etcétera, ¿verdad? Usted se recuerda de todos esos tipos penales. De igual forma, ¿verdad? En una forma de analogía, lo que son los tipos penales para la identificación de los delitos son la nominación de los contratos para la identificación de los negocios. ¿Sí? Es una analogía. Entonces, esa nominación es igual a o equivalente a aquella denominación que se le da a los delitos. ¿Verdad? Solo que aquí estamos hablando de negocios. Y hablando de esos negocios, pues esos negocios van a tener desde luego un efecto. Los efectos de los contratos mercantiles pueden ser principales. Es decir, un contrato por el negocio que se está realizando es principal
cuando surte los efectos sin necesidad de otro tipo de contrato. De por sí ese contrato ya está materializado y ya está perfecto, cuando por sí mismo va a cumplir todas las expectativas que nosotros tenemos de ese contrato. Usted va a realizar una compraventa mercantil, ya le dije, es la que hace todos los días. Usted va al súper o a la tienda, ¿verdad? A comprar su almuerzo, o ahorita se pasa a algún lado a comprar su cena, ¿verdad? O pasó a la farmacia a comprar una medicina, o pasó echándole gasolina al carro, o contrató un Uber para que lo llevara a su casa. Todos esos contratos son principales. No necesitan a alguien más, no necesitan una tercera persona que le vaya a usted a poder brindar el servicio. ¿Sabe por qué? ¿Quién sí necesita, por ejemplo, un contrato accesorio? ¿Verdad? Que es la otra naturaleza de los contratos. El comerciante que a usted le vendió la medicina, te voy a explicar. El principal, usted toma su teléfono, llama a la farmacia, necesito estas y estas y estas medicinas. Con mucho gusto se le enviamos a su casa. ¿Fue el farmacéutico el que le atendió, el que le entregó la medicina en la puerta de su casa? No. Hubo un contrato de transporte a través del cual el farmacéutico, es decir, el proveedor, le solicitó a un mensajero que le fuera a dejar a usted el contrato, el medicamento a su casa. Entonces ese sí es un contrato de naturaleza accesoria, porque necesita un contrato, que suceda un contrato principal. El contrato principal fue la compraventa de la medicina. Y el contrato accesorio, el transporte o el envío de la medicina desde el lugar de venta, desde la farmacia o local del proveedor, hasta su casa de habitación. Porque sin la existencia de esa persona que le llegó a dejar a usted los medicamentos, tendría que ir usted a la farmacia. El farmacéutico no va a llegar a su casa a ver qué medicina le vende, por supuesto, ¿verdad? Entonces tendría que ir usted hasta donde esté el farmacéutico. De eso se tratan los contratos accesorios. Entonces, la existencia de un principal, dependen de un principal para que puedan entonces materializarse esos contratos. ¿Pueden coexistir estos dos contratos? Por supuesto que sí. El que no puede existir en soledad es el contrato accesorio. Jamás, o usted dice, bueno, es que el mensajero llega todos los días a mi casa, salvo que usted lo haya contratado, ¿verdad? O que usted le deba lo de las medicinas, pero de lo contrario usted, pues no, ¿verdad? No utilice ese tipo de transporte, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es algo que a usted le sirva. A usted le sirve el comprar los medicamentos, pero eso lo puede pasar comprando usted al autoservicio inclusive, ¿verdad? Ahí está directo con el proveedor. Pero ya le explico una vez más, cuando los envían a su domicilio a través de cualquier fórmula de envío, ya sean medicamentos, comida, que usted envíe documentos a otra persona, etcétera, ¿sí? Es un contrato accesorio. El principal es el que genera una obligación de cumplimiento entre las dos partes. Y el secundario, que es el accesorio, sirve para materializar el cumplimiento de esa obligación. Ojo, pues. No quiere decir eso que usted vaya, por ejemplo, a la Toyota a comprar su carro y después le digan, mire, solo que lo va a recoger a la sucursal de tal parte. Eso no es un contrato accesorio, ¿sí? Porque allá le hacen el servicio, porque allá le hacen el chequeo, etcétera. Eso no es así. ¿Verdad? Un contrato accesorio únicamente es aquel que depende directamente de un principal. Y en la entrega diferida de su vehículo no existe ese contrato de tipo accesorio. Así también, entonces, ya cuando hemos creado un contrato, entonces esos contratos se van a clasificar dependiendo el cumplimiento de las obligaciones que se van a generar. Decimos que los contratos son conmutativos cuando las partes saben desde el inicio de la relación contractual cuáles son sus derechos y obligaciones, cuáles son las cargas que ese contrato implica. Un contrato de compraventa mercantil, pues usted sabe que usted va a adquirir un bien
por ejemplo, en el supermercado, ¿verdad? Usted va a adquirir un bien, toma el bien que necesita y ¿qué hace? Pasar al área de pagos, que ahora inclusive en algunos supermercados ya han implementado el autopago, ¿verdad? Donde usted solito o solita pasa ahí a la caja donde ya no hay nadie, lo escanea todos sus productos, ¿verdad? Y después usted le paga al cajero. La condición es que lo haga con tarjeta de débito o crédito, ¿verdad? ¿Sí? Ese contrato, usted desde que va tomando las cosas sabe que al finalizarlas tienen que pagar. Ese es un contrato conmutativo. Se saben los alcances, ¿verdad? Usted ahorita que viene el feriado del 15 de agosto para la ciudad capital únicamente, usted dice, pues no voy a ir a trabajar, me voy a echar mi vuelta al puerto, ¿verdad? Usted va a realizar un contrato de hospedaje y un contrato de hospedaje que ahí vamos a explicar la naturaleza nominativa e innominada y que por cierto también es típico y atípico, ¿verdad? El contrato de hospedaje, ahí le voy a explicar por qué, ¿verdad? Porque hospedaje significa que usted le van a dar un lugar donde dormir, pero no que le van a dar alimentos y que esos alimentos incluyan desayuno, almuerzo y cena, bebidas todo el día, de las que embriagan y de las que no embriagan, ¿verdad? Eso ya es otro tipo de contrato, pero eso se conoce como all inclusive y es un contrato atípico. Eso no está regulado en la ley, ¿verdad? Pero los efectos de esos contratos los conocemos desde el inicio. Usted sabe que si va a ir a vacacionar a esos lugares, pues primero tiene que tener una tarjeta de crédito, pagar por anticipado y le incluye todo lo que le prometen, ¿verdad? Salvo algunas cosas que son adicionales, pero hacen la salvedad. Ya va usted con el conocimiento de causa que si usted quiere el servicio de masaje en la playa, por ejemplo, eso tiene un costo adicional. Es conmutativo porque usted desde que contrató sabe a qué tiene derecho y por qué tendría usted que pagar cuestiones extras. Diferentes son los contratos de carácter aleatorio. Los contratos aleatorios son aquellos que están sujetos, el cumplimiento de ese contrato está sujeto a un hecho que usualmente es futuro e incierto. Y el ejemplo clásico de estos contratos aleatorios son los contratos de seguros. Usted adquiere un contrato de seguro médico y vamos ya en el mes de julio del año 2022. Usted lleva pagadas 7 cuotas. Ahorita le va a tocar la 8ª cuota, que es la del mes de agosto, porque usualmente se paga anticipado. Pregunto, ¿ha usado usted ese contrato? Tan siquiera su acetaminofén ha ido a reclamar. Nada, no ha tenido necesidad. ¿Por qué? Porque las causales que harían que el contrato se perfeccione, pues gracias a Dios no han sido dadas. Usted se ha enfermado, pero han sido cosas muy leves, a las cuales no ha tenido necesidad o no ha querido hacer la consulta. Entonces, ¿para qué contrató un contrato de servicios médicos, de seguro médico? Si se siente mal, vaya y desquite el contrato, porque la póliza sí se la están cobrando mensualmente. Eso no quiere decir que usted se enferme a propósito, ¿verdad? Y tampoco que yo le voy a decir, mire, vaya a chocar su carro, si usted está pagando el seguro. Ya lleva como 10 años de pagar el seguro, nunca lo ha usado, gracias a Dios nunca ha tenido necesidad. Pero entonces, es que el licenciado Tejeda dijo que el hecho incierto y futuro, para ver si es cierto que me cubren, a ver si le va a dar tiempo, ¿entiende? Porque la consecuencia también de esa locura puede ser nefasta. Entonces no lo vaya a probar, solo entienda que sí, la teoría se cumple, ¿verdad? Porque eso es algo de la naturaleza intrínseca o naturaleza propia del contrato. Se va a cumplir ese contrato. Claro, las condiciones para que se cumpla todavía no se han dado. Las personas que prestan sus servicios en las distintas entidades públicas, los contratados 029, ¿verdad? Compran una fianza de cumplimiento por si incumple. De eso se trata esa fianza, ¿verdad? Por si incumple el contrato. ¿Se ha materializado? No, pero usted lleva 15 años de trabajar en esa institución bajo el renglón 029, ¿verdad? Y ha comprado la fianza. Todos los benditos años ha tenido que pagar la fianza, ¿verdad? ¿Y cuándo se ha utilizado? Nunca, ¿verdad? Pero tiene que comprar la fianza, porque eso va a obedecer a un hecho incierto y futuro. Es decir,
es aleatorio, porque tiene que suceder algo para que ese contrato se vaya a cumplir. Asimismo, los contratos también se clasifican por su regulación jurídica y esto creo que es algo que ya ustedes conocen. Los contratos pueden ser típicos, son aquellos contratos cuya naturaleza o estructura, por lo menos básica, está definida en el ordenamiento jurídico. No es que está toda la explicación del contrato allí, sino que algo, un pequeño detalle de ese contrato sí está regulado en el ordenamiento jurídico. Si usted no me cree, le voy a poner un ejemplo. Artículo 713 del Código de Comercio. Artículo 713 del Código de Comercio. Allí en ese artículo, el Código de Comercio regula el contrato estimatorio, pero es un contrato bien interesante, muy bueno, si uno lo sabe aplicar es oportuno. Pero solo hay un artículo. Y es un contrato enorme, eso sí se lo digo. ¿Verdad? Lleva mucho detalle ese contrato, pero solo hay un artículo. Con eso es suficiente para decir que ese contrato es típico. Es decir, su estructura básica está contenida dentro de una ley ordinaria. Llámese Código de Comercio, llámese Ley de la Propiedad Industrial, llámese Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, ¿verdad? Ahí está su estructura básica. Un artículo, con eso es suficiente. Porque de los contratos que no aparece en el ordenamiento jurídico, ninguna fórmula de cómo son, cómo se hacen, para qué sirven, ningún elemento. Esos contratos se llaman atípicos. Y en materia mercantil es muy normal que se den los contratos de naturaleza atípica. ¿Por qué? Porque esos contratos son los que se dan de la práctica comercial, de la práctica en el mundo de las relaciones jurídicas mercantiles. Usted ahora por todos lados, ¿verdad? Y creo que no solo es aquí en la ciudad capital, pero en muchas zonas de la ciudad capital y más en las que están aquí cercanas al centro de la ciudad, pues se están construyendo edificios. Pero usted en algunos edificios, no en todos, pero en algunos edificios, en su mayoría, dice, por ejemplo, instalaciones eléctricas de luminaria, elevadores hover instalados por no sé quién, gradas eléctricas tal marca instaladas por no sé cuánto, ventanales PVC, aluminio Saldana, y así, valga el anuncio, ¿verdad?, para las empresas. Pero cada una de esas empresas lo que le está tratando de transmitir a ustedes, yo hice los elevadores, yo instalé los elevadores, yo instalé las gradas eléctricas, yo las ventanas, yo el piso, pero todos ellos se unieron y desarrollaron ese proyecto que en un inicio pues no sabían si iba perfectamente a funcionar, a venderse, porque también de eso depende el pago para esas empresas, y eso se llama un contrato de joint venture. Mire, ya se lo expliqué. Y ese es un contrato atípico, ¿verdad? Porque es la colaboración de varias empresas sin llegar a formar una entidad nueva. Cuando el proyecto de construcción se termina, cada quien sigue su rumbo. Le pagan a cada quien lo que hizo. Pero aprovecharon el desarrollo inmobiliario para venderse. Y no precisamente solo para vender el edificio, sino que para vender sus productos. Porque usted dice, iluminación de luminares, y pasa por ahí, por ese, y dice, qué chilera se miran esas luces. Y si pongo de esas para Navidad en mi casa, es de chica, se va a ver, pero chilero. Ya va usted a luminares y compra luces. No compró un apartamento, no compró la casa, pero sí compró el servicio de ellos. Que los portones eléctricos, que la ventanería, que esto, que el otro, que el piso. Por eso es que se hace, porque la aventura de construir ese edificio también tiene réditos más allá del pago que van a obtener por el cumplimiento de la obra a la cual se comprometieron. Por eso es que son contratos atípicos, porque tienen muchas funciones y tienen mucha flexibilidad.
¿verdad? Por supuesto que en nuestro medio están permitidos inclusive hasta los títulos de crédito atípicos, que supongo los estudiaron ustedes en el semestre anterior. Otra clasificación de los contratos mercantiles es por su formalidad o solemnidad. Esto quiere decir que los contratos es la manera como se hacen constar. Nosotros ya conocemos esta clasificación de los contratos civiles. Los contratos formales o solemnes son aquellos que, como requisito esencial para su validez, tienen que constar, por ejemplo, en nuestro medio, en escritura pública. Pero no es solo eso que deba de constar en escritura pública lo que le da la solemnidad, porque la escritura pública, le diría yo, la podría hacer cualquier persona, redactarla. Lo que le da la solemnidad es que únicamente los puede autorizar esos contratos un funcionario investido de fe pública que se llama notario. Esa es la solemnidad real de esos contratos. Escritura pública, el formato hasta el de 25 líneas, cualquiera lo puede diseñar. Cualquiera podría, si así fuera, obtener una hoja de papel especial de protocolo, y aunque sea falsa. Pero la solemnidad, la certeza jurídica, eso le está diciendo ese término, solo se lo puede otorgar un notario. Sin la firma de ese notario no tiene validez. Por eso es que es solemne. Pero en materia mercantil, la mayoría de contratos son no formales, es decir, no solemnes. Esta es una regla esencial en el comercio en general. Y si no, dése cuenta usted todas las compras que ha hecho, de bienes o de servicios. Y más ahora en este tiempo que nos ha tocado vivir, bueno, ahorita ya no con tantas restricciones, pero en la parte más complicada de la pandemia, pues compramos un montón de cosas en el marketplace del Facebook, ¿verdad? ¿Y con qué formalidad? Saber si se lo iban a entregar, saber si lo que usted pidió realmente funcionó, ¿verdad? Que usted compró ahí su amonio cuaternario, ¿verdad? Y no sabe si le estaban dando agua con algún tipo de aromatizante, ¿verdad? Pero como en la etiqueta ahí decía todo lo que había que hacer, todo, usted decía, no, sí, con esto trapeo, limpio las suelas de los zapatos, hasta desinfecto la ropa, los muebles y todo, ya menos se bañaba con esa cosa. ¿Y quién dijo que lo que le estaban vendiendo era eso? ¿Cómo sabe usted la fórmula del amonio cuaternario? ¿Cuál es? ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿Será que no era tóxica esa cosa y usted lo echó por todos lados? Gracias a Dios no le pasó nada, ¿verdad? Pero a donde quiero llegar es, ¿y cuál fue la formalidad? Un anuncio en Facebook, usted escribió por el Messenger y a la persona que llegó a dejar, que saber quién era, le pagó y recibió su producto. ¿Y cuál fue la formalidad? Ni siquiera factura le entregaron. En algunos casos se entregaba factura, pero en otros no. Pero ahí se dio ese contrato y se perfeccionó el contrato. Por supuesto, si usted recibió el bien o el servicio que usted quería y lo pagó, o sea, se materializaron. Formalidad, ninguna. Garantía, hasta garantizado se lo dieron, ¿verdad? ¿Y cuál fue la garantía? De palabritas, y no existió tal garantía, ¿verdad? Entonces, esa es la flexibilidad del derecho mercantil, pero es también su regla esencial porque sin los comerciantes el comercio no fuera nada. Estos contratos entonces también tienen cierta eficacia, es decir, cuando los contratos van a ser lo que son. Los contratos mercantiles pueden ser condicionales, o sea, tienen una condición, algo que los va a hacer cumplirse. Tal es como ya hicimos con los contratos de seguros. La condición del contrato de seguro no es simplemente que a usted le suceda algo. También es condición que usted tenga al día las cuotas que se comprometió a pagar o que usted pague inmediatamente hasta el porcentaje que la aseguradora le indique para poderlo cubrir. O, por ejemplo, ¿verdad? Usted tiene contratado el servicio de seguro para su vehículo, pero la condición es que usted no vaya en estado de ebriedad. ¿Sí? Si usted está en estado de ebriedad, usted tiene sus cuotas al día, usted iba manejando, usted tiene licencia, usted tiene todo, pero iba en estado de ebriedad. Y una de las cláusulas de exclusión del servicio, es decir, que no le van a cubrir, es que usted no vaya en estado de ebriedad. Esa es una condición
de un contrato mercantil. Los hay también de naturaleza absoluta. Y los contratos absolutos, pues, no están sujetos a ninguna condición, ¿verdad? Ninguna clase de condición, ni para usted, ni para el proveedor que le venda el bien o el servicio. Es decir, no hay, por ejemplo, garantía, ¿verdad? Usted va a comprar vasos de vidrio, pues te agarra los vasos y se los lleva a su casa. En el trayecto del lugar donde los compró a su casa, ya se le quebraron 2. Usted no va a regresar donde el comerciante y le va a decir, usted lo que iba para mi casa se me quebraron 2 vasos. Le va a decir, pase adelante, compre más. Son cosas que no tienen garantía. ¿Entiende? Esos contratos son de naturaleza absoluta. Una vez satisfecho el bien o el servicio, no hay fórmula de reclamación. Es como con los alimentos. Usted va a algún lugar, pide alimentos, pues tal vez no tienen el sabor que usted esperaba, pero le sirvieron lo que usted pidió. ¿Qué va a poder reclamar? Va a poder devolver algo, pues muy feo, ¿verdad? Pero en fin, eso es de naturaleza absoluta. Los contratos, finalmente, en esta clasificación, también tienen una temporalidad, los mercantiles. Los contratos mercantiles pueden ser instantáneos, es decir, los que se consuman o cumplen de una sola vez en el espacio-tiempo. Una compraventa mercantil de un bien o la adquisición de un servicio, ¿verdad? Eso es instantáneo, ¿verdad? Y los contratos que se van cumpliendo por plazo son de tractos sucesivos. Es decir, esos contratos van a cumplirse después de celebrado precisamente el contrato. Todos aquellos contratos de servicios, como el de Internet que usted tiene en su casa, el del teléfono quizás a través del cual está recibiendo este curso, esos contratos pues son de tracto sucesivo, porque no es que se cumplen una sola vez, esos mes con mes usted va pagando el servicio y se lo van renovando. Por eso es que dice servicios sin contrato. No es cierto. Usted tiene que pactar con la entidad de servicios para que se lo preste. ¿Cuál es el tracto sucesivo ahí? Tiene que adquirir otra tarjeta cada mes. ¿Hay contrato o no hay contrato? Usted dice, pero cuando quiera lo dejo ya no compro más tarjeta, lo dejo de pagar. Esa solo es la resolución del contrato. No es que no exista un contrato. Se dio de manera verbal y usted lo cumple cada vez que compra una tarjeta para el servicio de Internet. Y finalmente, los contratos se pueden clasificar también por la participación de las partes en la negociación del contrato. Esto es muy sencillo y creo que lo explicamos ya en las sesiones anteriores. Los que son bilateralmente discutidos, es decir, donde usted y yo participamos en la discusión del contrato. Un contrato mercantil usual, y usted lo ha hecho, es cuando va al mercado, ¿verdad? Usted va a comprar sus frutas, sus verduras, la carne sí no, ¿verdad? La carne no hay forma de discutirle al carnicero. Pero al menos en las frutas y las verduras, usted pasa preguntando ¿a cuánto el tomate? Y le dice, 20 la libra. ¡Hala! Ni que fueran tomates de oro. Empieza usted a discutir 10 y no 15, no 12, 14, 12, 11, ni usted ni yo. Y ya 11.50. Y ahí se lo lleva. Eso es un contrato bilateralmente discutido. Es donde usted puede ir y negociar las cláusulas, principalmente las relativas a los derechos y las obligaciones que tiene ese negocio jurídico. Pero también existen los contratos de adhesión. Y los contratos de adhesión son aquellos que usualmente son preparados por el prestador del bien o del servicio y usted no puede hacer nada más que aceptarlos. Es cierto, usted va a decir, Lick, pero en eso del Internet usted no tiene razón, porque te dice que a mí me ofrecieron de 5 megas, de 10 megas, de 15 megas, de 20 megas. Sí, pero cada contrato tenía un diferente precio. Lo que le están ofreciendo a usted es una mejor calidad de servicio, pero usted no puede discutir nada acerca de eso. Esos son contratos de adhesión, porque usted solo puede decir que sí o que no. ¿Verdad? No puede hacer nada más. Ahí no hay oportunidad de que mire que yo quiero, es que, por ejemplo, ahorita el contrato el famoso Netflix, ¿va usted? ¿Acaso usted puede escribir ahí y decir, no, es que yo lo que quiero es que el dispositivo que esté en los televisores de mi casa, y también en la oficina,
miro mis series, novelas mira, pero ahora les dice series, ¿va? Miro mis series. Netflix le va a decir, contrate otro servicio para su oficina. Punto. Es un contrato de adhesión. Si usted lo quiere, pague y se lo prestamos donde nosotros queremos. Así va a ser a partir de agosto. Y no es que le esté haciendo mala propaganda a Netflix, ¿no? Hay muchas cuestiones de streaming, de todos modos. Creo que ahí tendrán que analizar quiénes son los propietarios de esa cosa, a ver si les funciona o no el negocio. Sí, todo es un negocio y tiene riesgos, ¿verdad? Pero de eso se trata ese contrato de adhesión. ¿Qué tiene que hacer usted? Pues pagar los que son $3 o $4 adicionales por cada dispositivo que usted quiera, fuera de su residencia de contratación del servicio. ¿Puede discutir usted? No, yo no voy a pagar. Pues no va a haber, punto. Recuérdese que eso está globalizado y ahí es donde usted se da cuenta, estamos vigilados, ¿verdad? Porque usted quiera hacer la manufia que usted quiera hacer, para eso todos los dispositivos electrónicos tienen una identificación IP, ¿verdad? Y esa identificación IP es tan exacta que tiene la ubicación real de donde usted está en el momento que la usa. No, yo le voy a desconectar el GPS. El GPS es un servicio de localización para prestarle a usted un servicio personalizado. Aunque usted desconecte el GPS, el IP de su celular ya está conectado a la red. Entonces saben dónde está usted o yo. Mucho cuidado, ¿verdad? Por si quieren andar haciendo travesuras, trate de hacerlas bien, ¿verdad? Las cosas buenas se hacen bien, las malas mejor, decía alguien por ahí. Pero ya ve hasta dónde puede llegar. ¿Ese es un contrato de adhesión? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque usted solo se va a adherir igual al servicio de Internet. Usted no puede ir a alegar ahorita, no, que mire, que yo quiero que desconecte la IP de mis aparatos porque no quiero que sepan dónde estoy. Imposible. La web así está diseñada, ¿sí? Para saber dónde estamos. ¿Ya? Exactamente. Por supuesto que no todos tenemos el acceso a esos, a esos programas o a esas capacidades, ¿verdad? Pero pues, las grandes empresas sí, ¿verdad? Y por eso es que se atreven a hacer esto. Entonces, ya que conocimos los contratos, ahora vamos a hablar rápidamente de los tipos de contratos. Los contratos mercantiles pueden ser contratos de cambio. Estos contratos se van a caracterizar porque sí hay un intercambio de cosas. Es decir, no solo de bienes, sino que la prestación de servicios. Aquí hay una serie de contratos que los vamos a ir desgranando poquito a poco, como por ejemplo, la compraventa, la permuta, el suministro, el contrato de obra, el contrato de transporte. En todos estos contratos hay un cambio. Usted recibe un bien, pero tiene que pagar cierta cantidad de dinero. Usted recibe un bien, pero tiene que entregar otro de cierto valor. Usted va a disponer de ciertos bienes y devolver ciertos bienes que no dispuso, pagar un valor de cambio. Es decir, todos estos contratos de cambio son a través de los cuales se van a dar movimientos o intercambios de un bien por la prestación de un servicio o de un bien por un bien. Por eso se llaman contratos de cambio. También hay contratos de colaboración, que son aquellos contratos a través de los cuales hay acuerdos para realizar una actividad. Por ejemplo, aquí se pueden incluir los contratos como el contrato de edición que vamos a ver en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, el contrato de agencia o el contrato de comisionista, también son contratos mercantiles. Se recuerda que usted vio en el inicio de las obligaciones y contratos, perdón, de las sociedades mercantiles. Usted vio los agentes de comercio, es decir, los auxiliares del comercio, no del comerciante, del comercio. Los auxiliares del comercio son los comisionistas, son los agentes de comercio, son los dependientes. Todo eso es colaboración, son contratos mercantiles. Sí, son contratos mercantiles. Si quiere hablar de contratos mercantiles más serios, pues el contrato de distribución, el contrato de agencia, el contrato de franquicia, son contratos más serios, pero son de colaboración.
McDonald's es una franquicia y aquí hay una persona que es dueña de esa franquicia, pero ese es un restaurante a nivel mundial. Es decir, no en todos los países el dueño es la misma persona. También se pueden clasificar los tipos de contrato. Los contratos de seguros, usted ya sabe que hay toda una rama de tipos de contratos de seguros. Por ejemplo, los contratos puramente de seguros, ¿sí? Pero seguros hay una ramificación. Hay seguros contra incendios, seguros de vida, seguros de gastos médicos, seguro para su tarjeta de crédito, ¿verdad? Que es seguro de uso, seguro para su vehículo, seguro para su mascota, en fin, hay una serie, hay un reaseguro, hay afianzamiento, hay reafianzamiento, ¿verdad? Todos esos contratos, como seguros es una gama muy grande, tenemos un tipo de contratos de seguros. Hay contratos mercantiles de conservación o de custodia, y esos contratos mercantiles de conservación o de custodia, como su nombre lo indica, son muy sencillos. Es decir, son aquellos contratos a través de los cuales yo voy a dar algo para que me lo cuiden. Y tenemos nosotros en materia mercantil el contrato de depósito, ¿verdad? Que lo vamos a estudiar, ¿verdad? Ya vamos a ver también entonces la ley de almacenes generales de depósito. Son negocios jurídicos mercantiles. Finalmente están los contratos de préstamo y crédito. Los contratos de préstamo y crédito en materia mercantil, pues es un poquito complicado de explicarse, o tal vez muy fácil, pero no lo hemos entendido. Le voy a dar nombre. Tarjeta de crédito. Es un contrato mercantil típico, está regulado. Se ha tratado de regular la tasa de interés, no se ha podido, ¿verdad? Pero por ahí van los intentos. Entonces es un contrato de préstamo y crédito, porque a usted le están prestando el dinero, visa cuotas, lo que no están cobrándole es intereses, ¿verdad? Porque ahí no le están dando el crédito, no está afectando su propio crédito, sino que está tomando algo adicional. Y cuando usted utiliza su tarjeta de crédito para hacer las diversas compras, obviamente ahí está utilizando un crédito. Finalmente, los contratos de garantía. En materia mercantil, pues es un poco difícil la garantía, a no ser que sea la prenda y la fianza, ¿verdad? Porque ya la hipoteca es un contrato de carácter civil de garantía, pero la prenda y la fianza pueden ser contratos de carácter mercantil, tal como sucede con las entidades que negocian o comercian con este tipo de circunstancias. Ahí está Guateprenda, si no estoy mal se llama la entidad, donde usted va a dejar sus bienes, ¿verdad? Y después, pues, los puede atraer. Bienes de carácter mercantil, por supuesto, ¿verdad? Entonces son contratos de garantía. Pero el más usual en materia de garantía es la fianza, ¿verdad? En materia mercantil me refiero, ¿verdad? A pesar de que estos contratos garanticen obligaciones de naturaleza. Bien, muchas gracias por su atención. Por hoy esto es todo. Vamos a dejar de presentar y vamos a tratar de ver así. Perdón, solo don Estuardo Santizo y don José Adolfo Barrios Morales. No sé quiénes son, ¿verdad? Pero busquen otro espacio. Aquí no. Bien, perdonen, Cindy, Astrid y David Adonías. No podía ver sus manitas levantadas hasta ahorita. Díganme, pues. Licenciado, buenas noches. Solo con una pregunta. En los contratos de garantía, pues se pueden clasificar los contratos, el contrato de mutuo con garantía fiduciaria. No, David, esos contratos son de carácter civil. Ah, ok, gracias. El mutuo es un contrato de carácter civil. Gracias, Lee. Astrid. Yuhu. Astrid. Sí. Perdón, Glick, se me había marcado la manita, pero no tenía duda. Lo siento. Vaya, Astrid, no te da pena. A ver, Sandy Lisbeth. Hola, Lick, buenas noches. Hola, Sandy. Solamente me puede
reiterar el contrato de colaboración, si fuera tan amable? Es que no me quedó claro. Los contratos de colaboración son aquellos a través de los cuales, Sandy, lo que se va a hacer en materia mercantil es ayudar a otro a cumplir su cometido, también otro comerciante, ¿verdad? Por ejemplo, yo escribo libros, ¿sí? Yo escribo libros. Yo escribo el libro de Derecho Mercantil 3, pero no tengo cómo hacerlo llegar a todos ustedes. Entonces, usted me dice a mí, Lick, fíjese que yo tengo mi imprenta. Yo puedo hacerle la edición de ese contrato. O sea, un tiraje de 2,000 libros. Ojalá los vendiéramos todos a $100 únicamente. Baratos. Entonces usted está colaborando conmigo para que yo cumpla mi cometido, porque si yo escribo el libro y no se lo puedo vender a nadie, no hice nada. Pero usted colabora conmigo para que yo lo pueda hacer llegar al público. Entonces, un contrato de edición, por ejemplo, que está dentro de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, es un contrato de colaboración, ¿verdad? Porque esos contratos son los que ayudan para que pueda cumplir yo mi cometido. Mi cometido es reproducir mi obra y ganar de eso, pero no tengo cómo hacerlo, pero usted sí. A eso se refieren los contratos de colaboración, es decir, los acuerdos en que una parte se compromete a realizar una actividad para la otra con el propósito de conseguir un resultado concreto. Colaborar. Usted colaboró conmigo, pero no es que usted no va a ganar, también usted va a cobrar por esa edición. Entonces, ambos vamos a tener la posibilidad de agenciarnos de fondos, ¿verdad? Con lo que yo creé y con lo que usted hizo. Colaboramos y finalmente vendemos. Gracias, Lick. Bueno, Cecia Jimena, creo que es. Buenas noches, Lick. Disculpe, el contrato de seguro, ¿cuál fue la definición que indicó? Disculpe, Lick. Pues ahorita no hay ninguna definición, mi estimada Cecia, sino que solo expliqué, digamos que el contrato de seguros es un universo, por eso es que tenemos un tipo de contratos que se llaman contratos de seguro, porque hay de muchas naturalezas. Simplemente el contrato de seguro va a ser la cobertura de un siniestro, ¿verdad? Y ya vamos a definirlo un poquito mejor. Pero por el momento solo estamos diciendo que es el convenio entre usted o cualquier persona que lo solicitemos y una aseguradora. Básicamente ese es un contrato de seguro. Ya lo vamos a explicar más adelante en su momento. No di ninguna definición, pero si le sirve la que dije ahorita, enhorabuena. Pero no se preocupe por anotarla tanto. Más adelante lo vamos a definir con más fluidez. Gracias, licenciado. Y otra pregunta. Sí, Cecia. La naturaleza del contrato mercantil que había dicho, disculpe, licenciado. El contrato mercantil, por su naturaleza, por ejemplo, el fin que persigue lucro. Y por los participantes es un contrato usualmente de naturaleza mixta, porque participa uno que es comerciante y otro que no es comerciante. Gracias, licenciado. Vaya, Cecia. Aníbal. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Aníbal. Yo tengo una consulta. Uh-huh. ¿El contrato de trabajo se podría denominar como un contrato? No, Aníbal, es un contrato de trabajo, artículo 18 del Código de Trabajo. Es otra cosa, licenciado. Totalmente. Ok, muy amable.